Buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán, una fecha muy especial. Hoy es 5 de febrero y estamos celebrando el primer aniversario de su programa Encuentro Económico con Julio Villagrán. Nosotros agradecidísimos con ustedes por esa sintonía, por estar fielmente con nosotros cada domingo y cada jueves en la retransmisión. Ha sido una faena grande que hemos tenido acá. Yo quiero agradecerle al director del canal, a Marlon García, que dio esta oportunidad de abrir este espacio económico, a todo el equipo de producción, a todos los muchachos que día y programa tras programa están siempre afanados en que usted tenga una buena señal y un buen sonido de este espacio. Quiero agradecer también a la gente de dinero.com.sb, a Coralia Cuellar y su equipo, que han apoyado también este esfuerzo que estamos haciendo. También quiero agradecer a esos 52 invitados que hemos tenido durante 2016 y parte de 2017, 52 programas que hemos hecho con diferentes actores. Hemos hablado de la economía nacional, por supuesto, hemos hablado de los consumidores, hemos hablado del trabajo de los diputados, hemos hablado de café, hemos hablado de municipalismo, de trabajo académico de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hemos hablado del transporte, de los empresarios, de la minería y el agua, hemos hablado de la historia del país, hemos hablado de agricultura, de los medios de comunicación, de la industria farmacéutica, de la vivienda, de la educación y la tecnología, de las relaciones comerciales internacionales, hemos hablado de inversiones, de migración, de los trabajadores también hemos hablado, de las telecomunicaciones y la energía, del petróleo, de la ética empresarial, de los puertos y aeropuertos. Y también nos han acompañado personalidades en la materia de la literatura también, Manuel Argueta, Walter Raudales, nos acompañaron para ilustrarnos. Un filósofo también de la UCA, Carlos Molina, un buen amigo, nos habló sobre la ética empresarial. Hemos tenido diversidad de temas y diversidad de invitados. Todos se han portado muy bien, hemos hecho grandes producciones gracias a todos estos invitados que hemos tenido. Y también quiero agradecer a todos ustedes en casa por quedarse con nosotros. Aquel amigo José que vende periódicos que me dijo, siempre veo Encuentro Económico. Aquel obispo que me dijo, siempre te veo en Encuentro Económico. Aquel militar que me dijo, siempre te veo en Encuentro Económico. Aquel empresario de San Miguel que dijo, siempre veo Encuentro Económico. Aquella señora que me llamó y me dijo, la familia ve Encuentro Económico. Gracias a todos ustedes. ¿Qué más podemos decir en este momento? Agradecerles por este primer año de su audiencia, de su amabilidad de quedarse con nosotros en este espacio. Gracias a TVX. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar de esa manera, agradeciéndoles a ustedes todo eso que han hecho por nosotros. Y este día he invitado a un gran amigo que va a estar con nosotros en este primer aniversario, un amigo de este espacio también, me refiero a Marcos Rodríguez, es el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. También Marcos se va a dirigir a ustedes. Marcos, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Bueno, buenas noches Julio, buenas noches amigos y amigas televidentes. Es un gusto para mí estar aquí y bueno, tengo que felicitarte por un año de aniversario este domingo, ¿no? De programas televisivos interesantes y creo que estamos viviendo en primer lugar, ¿no?, una ruptura de la hegemonía en los medios de comunicación. Hoy hay muchas más oportunidades que la que había hace 8 o 10 años, ¿no? TVX es una de esas oportunidades que se han abierto últimamente. Los medios hegemónicos siguen siendo fuertes. Antes era casi oligopólico, eran 4 o 5 que se repartían en el mercado, ¿no? Hoy hay más opciones. Hay también más opciones en el país, hay más información, hay más debate y por lo tanto hay más oportunidades para construir ciudadanía. Gracias Marcos por acompañarnos. Quiero también agradecer a personas como Walter Raudales, que siempre está pendiente de Encuentro Económico. Me dice, Julio, aquí te mando el Independiente para que lo presentes, para que la gente pueda conocer también otra visión de los temas más importantes del mundo, del país. Hoy aparece un tema interesante, mira Marcos, las claves para entender a Trump. ¿Quiénes son los guías espirituales de Donald Trump? Cuando uno lo abre y lee, yo quisiera recomendárselo de manera muy especial a todos, uno puede encontrarse con cosas como estas. Entre los principales referentes religiosos presentes en la toma de posesión de Trump, se encontraba una de las
personalidades del mundo pentecostal más influyentes de la televisión. La pastora Paula White, conocida como referente de la teología de la prosperidad. Sí, la teología de la prosperidad. Ella es una referente de la iglesia pentecostal en Estados Unidos y dice, el mentor también de Trump fue Vincent Peale, un religioso, un reverendo, que también se hizo famoso por aquel libro que se llamaba El poder del pensamiento positivo. Su guía espiritual pues es esta señora Paula White, que es la referente de la teología de la prosperidad en los Estados Unidos. Dice que los apóstoles del dinero oran por Trump. Todo eso viene en El Independiente. Gracias, Walter Raudales, por regalarnos este ejemplar. También quiero agradecer a la gente de América Economía, que también nos manda su ejemplar. Este es de la edición de enero. América Economía dice, hacia el 2017, las proyecciones y los análisis sobre la economía mundial y regional. Viene el ranking de los 25 mejores y los 250 mayores bancos de América Latina. Interesante, gracias a los amigos de América Economía y también de Suma en el mundo 2017. Aquí aparece esta portada interesante sobre temas económicos. Gracias a los amigos que están pendientes de su encuentro económico. Ya vamos a regresar para platicar con Marcos Rodríguez. Hay muchos temas que platicar con Marcos sobre el tema de la transparencia y la corrupción. Hay unos temas que están en este momento en el escenario político y económico del país, y de eso vamos a comenzar hablando con Marcos Rodríguez. Ya regresamos. Bueno, gracias por quedarse con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy es una fecha importante, es el primer aniversario de nuestro programa Encuentro Económico. Platicando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Un saludo para todos aquellos que a través de Radio La Clave, 92.1 FM, también están en sintonía de este espacio. Gracias a aquellos que a través de las redes sociales también nos están siguiendo. Facebook como Encuentro Económico, Twitter como @encuentro_e. Y aquellos que en el canal de YouTube también pueden ver todos los programas que hemos hecho acá. Solo le hace Encuentro Económico en YouTube, le hace clic y ahí va a encontrar todos los programas que aquí estamos haciendo, incluido ya el de Fray Beto, que fue un programa que a ustedes les gustó bastante, fue el último programa del Teólogo de la Liberación. Marcos, gracias por estar acompañándonos en esta noche. Hay un estudio que ustedes han hecho recientemente sobre el nivel de confianza en las instituciones públicas y privadas en los últimos 15 años. Los salvadoreños cuestionan mucho el tema del manejo de algunas instituciones públicas. Se dice que hay derroches de dinero, se dice que hay mucho desperdicio, también en las empresas privadas algunos temas de corrupción. ¿Qué nos dice este estudio, Marcos? Bueno, lo que nos dice el estudio, en primer lugar, aclarar por qué desde la transparencia nos interesa el estudio. ¿Por qué nos fijamos en esto? ¿No? Y nos fijamos porque bien se dice que el acceso a la información y la transparencia son cosas que deberían fortalecer la confianza de las personas en las instituciones. O sea, si usted puede ver a través de un vidrio que no es esmerilado, lógicamente, posiblemente confía más de lo que está viendo que si está mirando a través de sombras, a través de un espejo o un vidrio esmerilado. Entonces, en última instancia, entendemos también que desde el ángulo de la participación, que después de los acuerdos de paz, a 25 años de los acuerdos de paz, era interesante, ¿no?, mirar qué tanto confían los salvadoreños y salvadoreñas en las instituciones. Y en este devenir salió la encuesta de la UCA del año 2016, en que preguntaba qué confianza tenía la gente en 15 instituciones. El Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, pero también es interesante porque la UCA preguntaba por los empresarios, por los medios de comunicación, por la Iglesia Católica y por la Iglesia Evangélica. Quisiera aclararle a los televidentes que una institución es una organización
pero también son reglas del juego. Es lo que produce esta institución. Entonces los salvadoreños están diciendo que tanto creen en esos agrupamientos. Y después de ver los resultados, que no eran nada halagüeños, por cierto, dije, bueno, ¿y habrá visto una encuesta igual el año pasado? Sí, efectivamente, me dijeron, el año pasado preguntaron lo mismo. Y el otro, y el otro, y el otro. Busquen todas las encuestas de la UCA, donde a fin de año hacen la misma pregunta. Y encontramos que la UCA durante 16 años hizo 15 encuestas. En el 2013 hicieron encuesta, pero no preguntaron lo mismo. Y preguntaban por las mismas instituciones, algunos años preguntaban por unas menos, fueron sumando instituciones, ¿no? Pero la mayoría le dieron seguimiento durante 16 años y yo dije, esto es un diamante. Porque no es lo mismo, bien dicen que cuando se hace una encuesta siempre se pregunta por la percepción de la gente, pero rara vez usted puede ver, no en un sentido político inmediato, quién va a ganar esta elección, o quién es mejor, o quién es peor. Dicen que las encuestas se equivocan, a veces porque saca 3% más en el caso de Trump, por cierto, ¿cierto? Pero a veces nos estamos moviendo en márgenes de 3, 4, 5%, ¿cierto? Pero cuando usted ve una encuesta que se repite durante 15 años y pregunta lo mismo, usted puede llegar a la conclusión, para la gente que estudió economía, que en estadística, cuando un error es constante, es el mismo error, la tendencia es confiable. ¿Qué se preguntaba, Marcos? Entonces, se preguntaba, bueno, muy bien, a ver, Julio Villagrán, ¿qué tanta confianza tiene usted en los partidos políticos? Respóndame, ¿mucha, algo, poca o nada? Y la gente, ¿no?, califica en estas 4 alternativas, o sea, se llama una pregunta cerrada. Usted no contesta lo que quiere, sino que le dan alternativas, lo cual hace mucho más fácil estandarizar el resultado. ¿Qué encontramos? En primer lugar, que el poco y nada ha venido creciendo constantemente. La gente cada vez algo confiando menos. Mucho baja. Entonces dijimos, bueno, como ya mirar 4 líneas en un diagrama complica, hagamos una cosa. Sumemos mucho y algo como positivos y restémosles poco y nada. Le va a dar un solo valor. Es decir, cuantos más algo y mucho hayan, va a ser positivo. Y cuanto más poco y nada hayan, en relación al otro va a ser negativo. No es negativo. ¿Qué encontramos? Que desde el año 2000 a la fecha estamos en la parte negativa, en promedio. La gente confiando menos. 2 cosas. Siempre en la parte negativa y con una tendencia a desmejorar. ¿Cierto? La línea es así. ¿Cierto? Si usted lo ve por institución, encuentra que hay unas 3, 4 instituciones que en el año 2000 tenía valores positivos. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Fuerza Armada y los medios de comunicación. Solo 4. Las otras ya en el año 2000 estaban en valores negativos. Y por supuesto que si les digo que Asamblea Legislativa y partidos políticos son los de más abajo, ustedes no se van a extrañar. Pero lo que es curioso es que, en primer lugar, la 4ª institución peor evaluada del país, y esto tiene que ver con este programa, con la temática, son los empresarios. A ver, les tiro el ranking promedio. La peorcita, partidos políticos. Pegadito, Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. Pegadito, Corte Suprema de Justicia. La gente no está creyendo en la Corte Suprema tampoco. Empresarios. Si usted saca el promedio de los 15 años, ese es el ranking. Los mejores y después los menos malos
¿Cierto? Porque si usted ya está en el negativo, es como que aplazó, ¿verdad? Es decir, es de los que perdieron el examen el que está mejor. Pero los ¿no? que estaban abajito de los positivos, digamos, ¿quiénes encontraban? Los que no pasaron por poquito. No, es que al final no pasa ninguno. Miren, primera ya, ¿no? Es decir, todos están en negativo en promedio. 2, los 4 que estaban arriba en el 2000 hoy están abajo y muy abajo. Los medios de comunicación pasaron de más 14 a menos 37. O sea, perdieron 40 y pico de puntos de confianza. Los medios de comunicación. Hablemos de los periódicos, hablamos de los... A ver, la pregunta de las es televisoras. los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general. En general. ¿Por qué no tiene la idea, Marcos? Partidos políticos en general. Sí. Pero ¿no tiene la Empresarios idea, en general. Marcos, que los medios de comunicación, por ejemplo, siguen ejerciendo una gran influencia en la población? Bueno, según esta encuesta, la gente cada vez confía menos, pero no, a ver, perder en 15, 16 años 40 puntos de confianza es una barbaridad. Los partidos políticos ya estaban abajo, ¿eh? Es decir, si usted ve la línea, para las personas que ven estadísticas, los partidos políticos así van, abajito. Asamblea Legislativa, siempre abajo. Los que caen en picada. Los empresarios siempre abajo, ¿eh? Entre 30 y 40% menos. O sea que si usted suma los que dicen confío y le resta los que dicen desconfío, queda menos 40. Y entonces, pero siempre abajo los empresarios, no se equivoquen, están tan mal como los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, o un poquito mejor. La Corte Suprema de Justicia, en general, mal. Puede subir, bajar un año, pero mal. La gente no cree en las instituciones de justicia del país. Tribunal del Supremo Electoral, mal. Es que no se salva a nadie. Y para llamar más la atención, la Iglesia Católica se derrumba su confianza y es prácticamente la institución que más confianza pierde en estos 16 años. Okay. Vamos a seguir platicando de esto, Marco, porque nos está dejando inquieto Marcos Rodríguez. Y entonces, ¿en quién confía la gente? Esa es la pregunta, ¿en quién está confiando la gente? Imagínense el derrumbamiento que ha tenido inclusive la Iglesia Católica en el país, en la confianza que le puede generar a la gente. Interesante. Vamos a ir platicando con Marcos Rodríguez, ya regresamos. Recuerda, estamos en Radio La Clave, 92.1 FM, y este es un programa de aniversario, el primer aniversario de Encuentro Económico. Gracias por quedarse con nosotros. Ya regresamos. Un saludo a TVX, Canal 23, señal abierta, en especial a ti, Julio, por la conducción del programa Enfoque Económico. Nuestra gran familia de CEPA les brinda un fraterno saludo a nuestros amigos del programa económico, esto con motivo de su primer aniversario de transmisión en territorio nacional. Les deseo mis más sinceras felicitaciones por haber alcanzado un año con este proyecto generador de opinión pública. Julio y amigos, sigan cosechando más éxitos para que puedan continuar aclarando el panorama político, económico, nacional a cada una de nuestras familias salvadoreñas, y un abrazo y cosechen éxitos en este futuro año. Gracias al ingeniero Nelson Vanegas por su saludo en este aniversario de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Saludos y éxitos en todos los trabajos que están haciendo desde CEPA. Saludos para todo tu equipo, Nelson. Gracias por acompañarnos en este aniversario. Platicando hoy con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Estamos hablando sobre un estudio que se ha realizado de parte de esta secretaría sobre el nivel de la confianza que existe de la población en las instituciones tanto públicas como privadas. Hay datos realmente escalofriantes, la gente confiando menos y la gente diciendo, bueno, ¿y entonces en quién se puede confiar? Hasta la misma Iglesia Católica parece pues desbordándose en la confianza, en el nivel de confianza, los políticos con poca credibilidad, la gente cuestionando cosas siempre, los políticos.
¿Qué más aparece en este estudio, Marcos? A ver, te voy a agregar una apreciación. Mi primera conclusión es la gente nunca confió. No es mía, es el cuadro. Y la segunda es cada vez menos. Pero y quiero dejar establecido esto de nunca confió, porque después quiero retomar ya no las conclusiones estadísticas, como se llama, sino mi lectura, ¿verdad?, de los resultados. Ahora, hay otro elemento interesantísimo. Hay un momento en estos 16 años donde la confianza sube, o sea, corta la tendencia decreciente y sube durante 2 años para todos prácticamente, o sea, para todas las instituciones, y después vuelve a bajar, ¿no? Y es cuando la victoria electoral de Mauricio Funes. Llegó el cambio, nació la esperanza. Y es interesante porque se pusieron optimistas los que pensaban en el gobierno, los que pensaban en los partidos, pero también es un momento en que suben los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Sube la Iglesia Católica, sube la Iglesia Evangélica, suben todos. ¿Qué quiere decir? Que la encuesta siempre refleja un estado de ánimo general, ¿cierto? Y que esto que insiste tanto el presidente Salvador Sánchez Serén sobre el buen vivir, la fe, la esperanza, hablar en positivo, ¿verdad? Es decir, realmente, y haciendo otra lectura, lo que dicen los grandes estudiosos de la economía, que el 80% de la economía la definen las expectativas del consumidor y de los empresarios. Y dice, bueno, y esas expectativas se basan en cosas reales, pero es subjetivo, es una percepción. Cuando todo el mundo empieza a hablar de la crisis, viene la crisis. Y cuanto más se habla de la crisis, más rápido llega la crisis. Hay un componente subjetivo importante. También, Marcos, disculpa, la dominancia de los medios de comunicación en la opinión pública es importante. A veces se ha dicho en muchas décadas pasadas que los gobiernos de turno han tenido ese poder a su favor, el poder de los medios de comunicación. Y que por eso la percepción de la gente muchas veces cambia. Si uno lee, y lo voy a decir lo quiero hacer de manera muy objetiva, si uno lee los periódicos, los 2 periódicos grandes matutinos del país, Marcos, casi todos los días hay un ataque sistemático a acciones del gobierno. Casi siempre hay temas que van en esa línea. Entonces uno dice, bueno, la población tiene en su mañana un panorama que es el que los medios de comunicación preponderantes le están ofreciendo para desayunar. Va, en ese sentido. Una de mis conclusiones, porque realmente, ¿verdad?, después de esto del 2009 se vuelve a descender, es que tenemos en el país una suerte de canibalismo político, en el cual participan los medios de comunicación hegemónicos, no me cabe ninguna duda, que le dicen que el país es un desastre, cada día más muertos, el día que hay menos muertos ya no hablan de eso, sino que hablan de que subió el transporte, o de que, es decir, es tan negativa la comunicación social en general, que si no genera un efecto depresivo, ¿no?, es porque Dios es grande, ¿verdad? Porque solamente le están hablando cotidianamente de cosas desastrosas. Cuando usted ve los números y ve los datos objetivos, ve que no hay una diferencia sustancial. Inclusive en el mes de enero, por ejemplo, hubieron un promedio de 8.4 asesinados. Si usted me dice que hace 1 año y medio eran 26, eso amerita un titular. Hay una disminución notable de asesinatos en El Salvador, pues ese titular no lo va a ver. No interesa, ni siquiera van a hablar de eso. Te van a decir que las maras mataron a un policía y ahí la deja. O sea, ¿y por qué digo esto de los medios de comunicación? Porque lo que hay, en mi opinión, no es un desliz metodológico, que lo hay. O sea, hablar demasiado de lo negativo en relación a los elementos positivos. Ahí también es que ellos son parte de este sistema de canibalismo. Son parte del juego. Se trata de que la gente sienta
una gran situación de desesperanza, que todo es un desastre, que antes era que la violencia, que los empresarios no pueden, bueno, hoy mejora eso, bueno, ya no se habla de las noticias positivas, no se genera, o sea, se genera permanentemente un ambiente no de descrédito del gobierno, sino de todo. Quiere decir que la gente no tiene de qué agarrarse. Ahora, hay un problema. Como el pasado también era espantoso, aunque los medios de comunicación no lo mencionaban, y todo lo que acusan al gobierno era peor en el pasado o igual, el efecto que genera la gente es aquí no hay en quien confiar. Fíjese qué interesante. En la última encuesta de la UCA preguntan, bueno, ¿y usted votaría por Arena o por el FMLN si las elecciones fueran mañana? Y salen 17 y pico cada uno, el frente sale un poco arriba de Arena. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de calibanismo se lleva a todo el mundo. O sea, en realidad, la derecha política del país está sacrificando su propia credibilidad. No sale fortalecida de este proceso. El objetivo es desgastar al otro, aunque eso implique una especie de autocanibalismo. Entonces, claro, el efecto general es depresivo, ¿no? Y por eso es que el presidente, con su voz, que es pequeña comparada con la de los medios de comunicación, habla permanentemente de la confianza, del buen vivir, de los valores, de la prevención de la violencia, de la importancia de confiar, ¿cierto? Entonces, ahora con esta campaña que todo el mundo encuentra micrófonos, solo falta que yo me saque el zapato y diga que encontré un micrófono adentro del zapato, ¿no? Y usted dice, bueno, ¿y esto de dónde va? Porque usted ve que se empieza a repetir. Entonces es ir alimentando, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que hoy día nadie espía con micrófonos, si lo espían es con el mismo teléfono, con el micrófono del teléfono. Son tecnología, eso debía estar ahí de la época de a saber quién, porque son aparatos muy antiguos. Claro, ¿no? mira, Marcos, entonces en ese tema realmente ¿no? se está sacrificando, ¿cierto? La energía del pueblo salvadoreño y dando lo que es para mí un efecto negativo. Ahora, hay una última lectura que quiero hacer y que creo que es importante y que tiene que ver con los valores de la sociedad. Solo déjame hacerte una puntuación. En el tema de que la Iglesia Católica bajó en su credibilidad o la confianza que le genera a la gente, Marco, a mí me extrañó mucho, honestamente me extrañó mucho que el arzobispo de San Salvador se fuera tan tajante en apoyar el incremento al salario mínimo. Me extrañó, te lo digo honestamente, me extrañó que fuera tan claro, fuera tan fuerte y dijera, yo estoy a favor, y dijera, y criticara también a aquellos que estaban opuestos al incremento del salario mínimo. Pero igual, como tú estás diciendo, Marco, imagínate esa voz de la Iglesia Católica también llevada a la mínima expresión. O sea, no se escuchó, no resonó lo que el mismo arzobispo... No, si hubiera dicho lo contrario, era titular. A ver, si hubiera dicho, me opongo al salario mínimo, era madera de todos los periódicos. Pero como dijo, estoy de acuerdo con el salario mínimo, quedó muy en pequeñito, ¿no? Pero aparte de eso, a ver, en esta crisis de credibilidad, usted me dice, bueno, ¿y por qué lo de la Iglesia Católica? Bueno, puede tener que ver con las iglesias evangélicas que salen mejor situadas por primera vez, pero también en negativo. También en negativo, -9, ¿cierto? Puede tener que ver con la secularización de la sociedad, que es algo que está pasando en todo el mundo. La gente cada día en general es menos religiosa. Menos practicante, ¿no? Sí. Tiene que ver también con las expectativas y el discurso, tiene que ver con los escándalos de pedrastrería que han habido, ¿verdad? Y de abusos que antes se escondían bajo la alfombra. A ver, yo creo que todas las instituciones, si queremos que haya más confianza en las instituciones, lo que tiene que estar claro es que la ruta hacia eso no es esconder las cosas bajo la alfombra, es pagar el costo, que implica, bueno, el gobierno nacional sale mal también. No preguntaron, pero la transparencia, pero el índice de transparencia internacional da una bajada. Vamos a platicar del gobierno, porque no te he preguntado al gobierno, yo quería llegar a ese punto del gobierno. Vamos a dedicar, Marcos, si te parece, el siguiente bloque para que hablemos sobre cuál fue esa lámina que salió del gobierno, cómo lo califica y cómo se posiciona
en esa encuesta que ustedes hicieron. Eso vamos a preguntarle a Marcos Rodríguez cuando regresemos. Recuerde que estamos a través de Radio La Clave 92.1 FM. Gracias por los saludos que se han recibido a través de las redes sociales para este espacio de encuentro económico en su primer aniversario. Ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos a un micronoticiero más gracias a dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochaki, como siempre es un placer informarles cada domingo sobre el acontecer económico, financiero y empresarial de El Salvador. Empezamos. Si usted es de las personas que opta por no presentar su declaración anual de la renta por temor de pagar al fisco, pues mucho ojo, ya que el Ministerio de Hacienda implementará nuevas medidas para enfrentar la evasión fiscal. Y es que para reducir los altos índices de evasión fiscal que tiene el país, que ronda aproximadamente en 750 millones de dólares, y con ello mejorar los cobros, la cartera de Estado aplicaría medidas cautelares como inmovilizar cuentas bancarias, además de congelar inmuebles o vehículos a quienes tengan deudas pendientes con el fisco. Otra de las medidas que se implementará para mejorar la recaudación fiscal será el ordenar a los pagadores de los deudores, ya sean públicos o privados, que se retenga hasta el 10% del salario. Esto hace que se complete y se extinga el pago total de la deuda, afirmó el titular de la recién conformada Dirección de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras, Mario Meléndez. Entonces, tome en cuenta que a partir del próximo 6 de febrero se inicia el proceso de la declaración de la renta y finalizará el 2 de mayo de este año. En otra información, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI y la Cámara Americana de Comercio externaron su preocupación ante el impago del gobierno a las empresas distribuidoras de energía, ya que alcanza los 53 millones de dólares de junio a la fecha. Según el director de energía de la ASI, Juan Sea Vega, el país necesita al menos 1.100 megavatios para suplir la demanda nacional, y a raíz del impago se podría generar en los próximos meses un déficit de al menos 500 megavatios, equivalente a casi la mitad de la energía que los salvadoreños necesitan, lo cual fue calificado por la ASI como una posible crisis. No sería de extrañar si en un futuro muy cercano se tuviera que recurrir a racionamientos o alternativas de este tipo, al igual que un ambiente no propicio para inversiones nuevas, al grado que se está poniendo en riesgo el desarrollo de proyectos renovables como los 170 megavatios adjudicados recientemente por la desconfianza de los inversionistas en el sector eléctrico del país. Bueno, y es así como finalizamos un bloque más del micronoticiero gracias a dinero.com.sb. Recuerde que usted puede revisar el detalle de cada una de las noticias e igual informarse de otros acontecimientos en dinero.com.sb. De igual forma, lo invito una vez más a que nos siga en nuestras redes sociales. Por mi parte ha sido todo ese domingo, pero siga con Encuentro Económico. Buenas noches. Gracias a Alejandra Rochaki por tu informe. Por cortesía de dinero.com.sb, un aliado nuestro, una gente tan especial que están haciendo un trabajo formidable. Saludos a todo el equipo de dinero.com.sb, a Coralia Cuellar, y a todo su equipo. Saludos para todos allá en sus oficinas, donde están emitiendo las noticias económicas más importantes en el país. Platicamos con Marcos Rodríguez y hablamos sobre el estudio de nivel de confianza de los salvadoreños en las instituciones públicas y privadas en los últimos 15 años. No habíamos hablado del gobierno, vamos a hablar de gobierno. ¿Cómo aparece el gobierno? ¿Cuál es la foto de esa evaluación que se hace de los salvadoreños con respecto al gobierno, Marcos? Mala. Y en pendiente también, igual que los demás, y en pendiente pronunciada. En realidad, nosotros les dimos seguimiento solo a esta pregunta, ¿verdad?, sobre la confianza, en forma permanente en todas las encuestas. Pero me recuerdo haber visto en la última encuesta de la UCA, en la del 2016, que le preguntan a la gente que expresaba que tenía poca y nada de confianza en el gobierno, le preguntaban por qué. Y el 62% de las respuestas eran por la violencia. Yo creo que la violencia, no solamente los asesinatos, las extorsiones, los robos, la violencia a subir el bus, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Tú conduces y ves el tráfico y es violento, es agresivo. Entonces, la violencia
es algo que es impregnado muy fuertemente de la sociedad salvadoreña, ¿no? Y que genera en la gente un sentimiento de indefección, aunque todos somos parte del problema, en mayor o menor medida. Entonces, lo que yo puedo responder es que estadísticamente para la UCA, no para nosotros que no hicimos la encuesta, al preguntarle en el año 2016, en diciembre del 2016, ¿no? ¿Por qué tenía poca o ninguna confianza en la respuesta? El 62% respondió por la violencia. Marcos, y todos estos estudios que se hacen, estas reflexiones que se hacen sobre el nivel de desconfianza que es de la gente, ¿cómo se retoman por parte de ustedes? ¿Cómo el gobierno retoma esto? ¿A dónde hay que hacer los énfasis para hacer algo mejor? Fíjate que yo estaba escuchando algunas expresiones del presidente de la República hablando un poco de la esperanza, pero hay una crítica bastante fuerte en las redes sociales sobre todo, porque dice, ¿cómo puede estar hablando de esos temas si los problemas son reales? Si hay problemas que son que no se los puede quitar, como el tema de la violencia y otros temas más, la economía. Pero ¿de qué sirven todos estos estudios? Sobre todo hablando de la parte de gobierno, Marcos, ¿cómo lo reflexionan ustedes? A ver, para mí la situación es difícil por lo siguiente. Si usted me dijese políticamente que los niveles de confianza son bajos, pero que cuando preguntan por los partidos políticos, Arena está arriba y el FMLN abajo, yo le digo, genial, bueno, la gente no tiene confianza en lo que hemos hecho y se fija en la otra opción política. Pero cuando ve que Arena está más abajo del FMLN, que representa a la izquierda en el imaginario público, ¿verdad?, frente a la derecha, dice, bueno, quizás, ¿no?, aparece un tercer partido que está capitalizando. Pero también la encuesta pregunta por los otros partidos, o sea, todos los que dicen que la polarización, bla, 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 están en la ruina. 1%, 2%, 3% el que sale mejor. ¿Cierto? O sea, que el mal de otros no le soluciona el problema a uno. Realmente, esto que tú ves en las redes, que si hablas de la esperanza no sirve, si hablas del buen vivir es porque tú quieres vivir bien. Es decir, de que se descalifica permanente y absolutamente todo esfuerzo sin dar una sola salida. O se da una salida estúpida. Vote a otro y se va. Y mire, la gente tampoco cree que votando a otro se arregla, ¿cierto? Porque todavía está muy fresco en la memoria de la gente, el gobierno del partido anterior, sea Arena o sea cualquiera. Es decir, trato de decir, y disculpen por la palabra estúpido, no lo refiero a la derecha, digo, hay una lógica que es autodestructiva del sistema político, de las instituciones y del país. Es decir, que tiene que ver con la confianza. Esa confianza que es importante también para que funcionen los mercados, para que funcionen las iglesias, ¿verdad? Entonces, si estamos erosionando de manera permanente la confianza y todavía descalificamos los discursos que tratan de fortalecer esa confianza, si tenemos en la Asamblea Legislativa parado la inversión en prevención de la violencia, ¿cierto? Entonces, a ver, si el combate es muy fuerte, miramos los derechos humanos de los mareros, que claro los tienen, estoy diciendo que los tienen, pero ese es el énfasis, sus derechos humanos, ¿no? Bueno, si pedimos para la prevención de la violencia, tampoco sirve, porque quizás lo van a usar en fortalecerse políticamente con la gente. Entonces, en este círculo no hay presupuesto. Es decir, nos estamos llevando el país por delante. Mira, Marcos, aquí muchos invitados nuestros han coincidido en algo. Por ejemplo, ante los problemas graves del país, muchos de nuestros invitados, incluido Fray Beto, uno de los teólogos brasileños importantes en todo el Cono Sur y en el mundo, han dicho acá que es importante lograr acuerdos, que es importante platicar, dialogar, y dialogar y dialogar. Sí, es lo que que es importante que los problemas se resuelvan
que los observamos como salvadoreños. Pero ese escenario, Marcos, discúlpame, se va a complicar inclusive mucho más cuando se acerquen las elecciones. No sé si te parece. Sí, a ver, yo creo que la encuesta en general, esta lectura, no la encuesta, esta lectura de las encuestas de la UCA referidas a una pregunta en particular, lo que nos está diciendo es que en realidad hay que cambiar la forma de... Nos lo está diciendo a todos, a todos. Es decir, lo que es estúpido no es la derecha o la izquierda, lo que es estúpido es el canibalismo. Pensar que porque al otro le va a ir mal, a mí me va a ir bien. Entonces, eso implica también fortalecer las relaciones de diálogo. Implica un cambio de valores en la sociedad, ¿cierto? A ver, estamos hablando de lo que la gente opina de las instituciones, pero yo voy a hacer otra pregunta difícil. No te la hago a ti porque tú sos el entrevistador, se la voy a hacer al público. ¿Qué puede esperar uno de un país donde la gente no confía en ninguna institución? ¿Confía esa gente en ellos mismos? ¿O han perdido la perspectiva de un proyecto colectivo? Entonces, lo que a mí me preocupa es que necesitamos no solamente diálogo, el presidente llama permanentemente al diálogo, ¿no? Lo que necesitamos no es solamente dialogar, sino cambiar la perspectiva y entender que si seguimos igual que durante el conflicto armado. En este país hay, desde el año 1997 a la actualidad, en términos de voto parlamentario, que es el más ideológico, una izquierda y una derecha muy parejas. Le estoy hablando de, ¿cuánto? 97 a la fecha, de 20 años. 1% más 1, 2, 3, 4, así está. Quiere decir que esa es la realidad de nuestro país. No por los partidos, Hay un pensamiento ideológico progresista de izquierda fuerte en la sociedad y hay un pensamiento conservador fuerte en la sociedad. Entonces, si no logramos tender puentes de diálogos entre estos dos, repito, los partidos políticos son la expresión institucional, pero eso está en la sociedad. Son 20 años. Se gana por una oreja. Es como la carrera de caballos, que tiene que ir a ver la foto y gana el caballo que tiene una oreja más adelante que el otro. Entonces, llega un momento que tenemos que reconocer que tenemos una sociedad que socialmente tiene un sector conservador fuerte y que socialmente tiene un sector progresista fuerte. Y que tenemos que encontrar alguna forma de establecer acuerdos. ¿Para qué? Para que el país encuentre ciertos niveles de consenso y pueda apostar decididamente. No alcanza con ninguno de los dos solos. Eso es algo que, y no es mi opinión, son 20 años de datos estadísticos más o menos parejos. Claro. Y una de las alternativas, Marcos, que la gente está diciendo, y muchos pensadores, y mucha gente, muchos políticos y muchos académicos están diciendo, es que quisieran ver a un presidente tomando las riendas de este país. Aquí han dicho gente de derecha. El presidente de la República sí es una cosa, sus funcionarios no, dijeron algunos. Si el presidente de la República tomara las cosas o tomara las riendas de estos problemas señalados e hiciera algunos acuerdos directamente, como la ANEP lo estaba planteando, dicen algunos invitados en este espacio, Marco, las cosas podrían ser diferentes. De eso quiero que platiquemos, cómo es la actitud del presidente ante estas cosas que pasan en el país y que él es el principal líder del país y algunos creen debería estar en primera línea. Ya vamos a regresar platicando con Marco Rodríguez. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM nos siguen, aquellos que en redes sociales también están siguiendo Encuentro Económico. Gracias a todos aquellos que en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia están sintonizando Encuentro Económico. Gracias por los saludos que estamos recibiendo. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros en Encuentro Económico. Este es el último bloque de este espacio. En el primer año de estar
al aire con ustedes todos los domingos, llegando hasta sus hogares. Gracias por su preferencia. Hoy platicamos con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Una secretaría que ha hecho mucho trabajo, pero algunos quisieran que desapareciera. Ya hay voces diciendo que desaparezca la secretaría donde Marcos Rodríguez está diciendo muchas cosas. Queremos que desaparezca. Pero bueno, vamos a hablar al final de eso, Marco. Pero plantearte un poco, algunos líderes de opinión piensan que el presidente Salvador Sánchez Serén debería estar en primera fila en estas cosas. A ver, puede haber distintas opiniones con respecto al tipo de liderazgo que a una persona le gusta más o menos. El estilo de liderazgo que tiene el actual presidente es eminentemente colectivo. Yo lo conozco de hace 30 años, era igual, él arma equipo, él trabaja en equipo. Él no es una persona que busque un protagonismo personal especial. Hay gente que eso no le gusta y gente que le gusta. Bueno, el presidente anterior, Mauricio Funes, era todo lo contrario. Era una persona que asumía liderazgo, que era el que siempre hablaba, no armaba tanto equipo, era él. Tampoco lo querían, decían que era un dictador, que etcétera, que era un provocador, ¿cierto? Entonces, mire, alguien me dijo en Twitter, para gusto los colores, ¿cierto? Ahora, lo cierto es que el presidente tiene cierto nivel de responsabilidad. Las élites, sean empresariales o políticas o sociales o religiosas, somos parte de esto. Y yo digo somos porque lógicamente al estar en un puesto de dirección del gobierno me siento corresponsable y parte de esas élites. Pero también la ciudadanía tiene parte de responsabilidad, es una responsabilidad colectiva. Miren que cuando la gente vota Trump en Estados Unidos, la mayoría no lo hicieron, pero sí, millones lo hicieron. Lo que a mí me preocupa no es Trump, es la gente que votó a Trump. O sea, yo debo poder leer a través de eso. Esto no es una película de líderes, ni de boxeadores. Es qué es lo que se construye socialmente. Entonces, yo creo que el liderazgo de Salvador, del presidente Salvador Sánchez Serén, tiene una modalidad, ¿no? Yo me siento cómodo en esa modalidad. Pero la derecha no se siente cómoda, Marco. Y tampoco se sentía cómoda con la de Funes. Y si mañana viene otro, tampoco se va a sentir cómoda porque... ¿Y no crees que es el momento de que el presidente, como decimos, se ponga en primera fila en el diálogo, Marcos? Yo creo que es el momento que entendamos en este país que vamos a tener que jalarlo juntos hacia adelante. Es el momento de que entendamos que el problema aquí no es que cambie el otro. Sí, eso está chiche, es igual que la transparencia. Todo el mundo quiere transparencia de los demás, pero cuando me tocan a mí, no, ahí ya no. Ahí hay sesgo político, hay mala intención, etcétera, etcétera. A ver, si la transparencia dice que hay diputados o alcaldes, por cierto, hay varios en proceso legal, tenemos un presidente del Mariona, otro que se murió y que iba en la misma dirección, otro presidente en Nicaragua, por cierto. Y 2 presidentes más, porque nos quedan solo 2, después de los acuerdos de paz, que en su declaración de probidad, que se hizo pública gracias a la ley de acceso a la información pública, tienen gasto familiar 0 en 5 años de gobierno. O sea que nadie sabe de qué comieron, de qué vivieron, de qué pagaron la luz eléctrica, quién pagaba todo eso, gasto 0. ¿Cierto? Entonces, válgame Dios, asumámoslo. Asumamos que la política y el manejo del Estado durante años fue así. El problema eran los viajes de Funes. Explicamos y mostramos toda la información de viajes, vimos todos los periódicos del pasado y ¿a qué llegamos? A que los viajes de Funes eran menores inclusive que los presidentes anteriores, ¿no? Y que el único presidente que ha podido mostrar cifras de sus viajes es el actual, no porque eran malos los presidentes, sino porque el Estado funcionó así, señores, desde los acuerdos de paz y antes peor. ¿Cierto? Entonces, mientras era echarle la culpa a Funes, ahí estábamos todos los días, cuando dijimos, miren el conejo en la ganera, acá está, igual y peor. Se acabó la discusión.
ya los medios de comunicación dejaron de estar interesados. Entonces usted me puede decir, bueno, Marcos, pero ¿tú crees que solo ustedes tienen razón? No, seguramente la contraparte también tiene razón. Marco. Pero hay que tratar de encontrar, y una cosa es clara, cuando se trata de transparencia, es este gobierno, el anterior, pero de ahí para atrás también. Y si alguien entiende que hablar, o sea, igual que la encuesta de la UCA, que ver toda la película es sesgado, bueno, entonces dígame cuál es la otra solución. Marco Rodríguez, no me puedo ir sin preguntarte, ¿por qué están pidiendo tu cabeza y la de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción? ¿La quieren eliminar? La respuesta es sencilla. Todo lo que hemos hablado aquí en este programa. No les gusta este discurso. Por alguna razón sienten que es peligroso. Sienten que, bueno, que cuando hablo de los viajes de todos los presidentes, que eso es sesgado. Nadie se anima a decir que miento, porque cada vez que mostramos los datos. Ahora estábamos con el lío del financiamiento de la ONG por el último presupuesto, y yo digo, cáspita, es que esto viene desde toda la vida. Entonces, como yo no puedo abrir todo, porque no conozco todo, pero sí CAPRES, estoy estudiando el financiamiento que se canalizó a través de CAPRES de todas las asociaciones desde 1999 a la fecha. Entonces, claro, es como que usted sacude el mango y empiezan a caer un montón de mangos de todo tipo, ¿no? Ahora, a ver, si una persona desgraciadamente es alcohólica, tiene un problema de salud, afecta a la persona, la salud, la familia, el entorno. Si conduce está mucho peor porque puede afectar. Si esa persona no se mira al espejo y reconoce que es bolo, nunca va a dejar de tomar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como sociedad tenemos que asumir lo que somos. Fíjese que, y tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros produjimos un informe en respuesta a una red de organizaciones sociales sobre los medios de comunicación, sobre las frecuencias. Y encontramos que el 60% de las frecuencias no tenían casi documentación de respaldo. Y que el otro 36% tenía parcial y solo el 6% tenía... bueno, eso significó, ese informe significó que algunos canales de televisión nunca más me invitaron. Okay. Y alguien dijo, ¿cómo voy a invitar a mi casa a alguien que habla mal de mí? Fíjese qué tragedia. O sea, que con esa lógica, el otro dice que su casa es el gobierno, sí, y el otro dice que su casa es la iglesia. Entonces nunca vamos a poder escuchar y solucionar los problemas que tenemos. Lo que hizo, hecho está, pero hay que llegar a acuerdos para que no se repita. El pueblo que no tiene memoria se vuelve a equivocar. Entonces yo creo que diga estas cosas hay gente que le molesta muchísimo. Sí, claro. ¿No? Y lógicamente no quieren que siga existiendo la Secretaría y mucho menos mi persona al frente de ella. Marcos, nada más me resta agradecerte por acompañarnos en este programa tan especial, que es el primer aniversario, y tú siempre estás atento a estar acá. Gracias por tu entrevista de esta noche y en un escenario como es el primer aniversario de Encuentro Económico, para que te despidas de la gente. Bueno, felicitaciones a ti, al programa TVX nuevamente, felicitaciones a la gente que mira el programa sobre todo, ¿no? Y empecemos a entender las cosas más profundamente con el cerebro, y en segundo lugar, miremos el corazón y tratemos de comprometernos de la forma más sana posible con lo que tenemos. Gracias, Marcos. Gracias a todos ustedes en casa por haberse quedado con este programa especial de aniversario. Primer año, tenemos nuevos retos para 2017, para un año más, nuevos retos. Y aquí los van a ver ustedes en Encuentro Económico. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM también nos han seguido. Pase todo, buenas noches.